Muy buenas tardes, mis amados. El tema de la enseñanza de hoy es la sanación de una enfermedad incurable y el triunfo sobre la muerte. Y hoy vamos a estudiar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, los versículos 21 al 43. Es una porción otra vez bastante largo porque el Señor va a realizar dos milagros prácticamente al mismo tiempo. Entonces vamos a recordar, mis amados, que en la última enseñanza hemos visto referente al endemoniado de Gadara, que cuando los demonios se metieron en ese grupo, en ese hato de cerdos, eran 2000, ¿verdad? Y se tiraron al mar de Galileo. La gente los pastores que cuidaron estos animales estaban muy asustados, y en el versículo 17 dice en San Marcos capítulo 5 versículo 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ellos estaban asustados, ¿verdad? Eso dice en el versículo 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahí vemos la razón por qué esos pastores de los cerdos pidieron al Señor Jesús que se retirara, que se fuera lejos de ellos. Entonces comenzamos inmediatamente con el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Ahora comprendemos por qué él se fue inmediatamente después de ese milagro con ese endemoniado al otro lado, ¿verdad? Y vamos a ver inclusive en el Evangelio según el doctor Lucas, en el versículo 40, que es un evangelio, una cita paralela a Marcos: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Fíjense, un grupo al otro lado, en el área de Gadara, lo echaron, le pidieron que se fuera, y cuando llega ahora al otro lado, entonces había una multitud gozosa porque todo le esperaban. Jesús siempre tenía oposición y muchas multitudes de seguidores. Eso es importante de reconocer. Y como siempre, cuando estaba en el mar de Galilea, él estaba encima de una barca, un poquitito distanciado de la orilla, para predicar. Imagínense ese milagro también, que Jesús sin megáfono, sin micrófono, hablando desde una barca en la orilla del mar de Galilea a una multitud, y todo el mundo lo entendía y lo escuchaba. Eso es fantástico. Y fíjate, ahora comienza el primer relato, ¿verdad? Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Hermanos, hermanas, sabemos perfectamente bien que Jesús predicaba siempre en las sinagogas, por una parte, y por otro, ante de multitudes y personas, esté donde esté, en casas, en la orilla, encima de una barca, sea donde sea, ¿verdad? Pero ahora vemos que una persona se acerca públicamente a él, se postra
a sus pies. Y ese personaje no es otra persona que un principal de la sinagoga. Y muchas veces en la sinagoga habían fariseos o otros doctores de la ley, escribas, que muchas veces estaban en oposición, ¿verdad?, con el Señor Jesús. Y ese Jairo, un principal de la sinagoga, prácticamente arriesga tal vez su posición inclusive, pero se postra frente o a los pies de Jesús porque tiene un tremendo problema, tiene una aflicción enorme. Y fíjense ahora en el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, está muriéndose, ¿verdad? Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso es una petición tremendo de un principal de la sinagoga. Ese principal, Jairo, reconoce con esa petición, con ese ruego, ya no es una petición, es un ruego, ¿verdad? Él clamaba que Jesús, como Hijo de Dios, tiene el poder, y nada más el Hijo de Dios o Dios Hijo puede tener el poder de sanar a una muchacha agonizando o revivirla, inclusive si ya hubieron muerto. Eso es muy, muy significativo, esa petición aquí, para que sea salva, la salvación. Y también tenemos que recordar que nosotros también estamos muertos en nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, Jesucristo hizo el sacrificio perfecto y único en la cruz, y su sangre fue el precio de lavarnos de toda maldad. Nuestros pecados fueron pagados en esa cruz. Por eso Jesús pudo decir, tetelestai, consumado es, ya no hay deuda. La deuda fue pagada. Y con eso tenemos la salvación y obviamente viviremos. Porque en el momento que aceptamos al Señor, arrepentidos de nuestro pecado, reconociendo que somos pecadores, entramos ya en la vida eterna, asegurado para toda la eternidad la comunión con Dios. Ustedes saben muy bien que la salvación no se pierde. Siempre y cuando yo recibo al Señor Jesucristo como Salvador personal y Señor, sinceramente, con todo mi corazón. No es por una pequeña oración de los dientes para afuera, sino es verdaderamente un arrepentimiento sincero y el recibimiento del Señor Jesús como Salvador y Señor. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Imagínense ese gentío. Pero Jesús muestra ahí misericordia. Ese ruego de ese principal de la sinagoga, y si Jesús no lo ha encontrado o conocido anteriormente, él es Dios Hijo y obviamente sabía perfectamente bien quién es Jairo y qué está en su corazón. Él siempre sabía el corazón de la persona que estaba cerca de él. Y movido por esa misericordia que el Señor siempre ha manifestado y ha aplicado en su diario vivir, sigue a Jairo, lo acompaña, y con él atrás una multitud y lo estaban apretando. Imagínense la empujadera, ¿verdad? Porque todos querían estar cerca del Maestro, cerca de Jesús, porque puede ser que también tenían un problema de salud o de un demonio y querían un favor
personal del Señor. Sanación, obviamente, ¿verdad, mis amados? Y vamos a ver ahora. Pero fíjense, mientras Jesús acompaña a Jairo a la casa de Jairo y la multitud atrás de ellos, fíjense qué ocurre. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, imagínense una hemorragia constante, posiblemente si hoy hay hemorragia, muchas veces hay un tumor, ¿verdad? Hay algo maligno en el órgano de esa mujer. Imagínense 12 años, ¿cuánto tiempo? Versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Fíjense, en ese tiempo era costumbre de consultar por una situación de salud a muchos médicos. No tenían un médico cabecera como nosotros hoy en el día, ¿verdad? Tenemos un médico familiar, un médico cabecero, que él es el cabecera, él es el responsable de controlar nuestra salud básica, y si hay en otro campo de la medicina, él hace las referencias a un especialista. Pero ella vio durante esos 12 años a muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ella aparentemente tenía ciertos recursos económicos, pero la enfermedad, la condición de ese flujo de sangre de 12 años, ella se gastaba todo en estos médicos a buscar sanación, alivio de su condición, y no lo lograron. Era prácticamente desahuciada, ¿verdad? No había cura de los médicos en esa condición que estaba. Porque sigue en el versículo 26 de San Marcos 5, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Inclusive estaba empeorando su condición y su estado de salud. Versículo 24. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella aparentemente tenía conocimiento de las sanaciones milagrosas y de la expulsión de los demonios de personas que ya Jesús estaba haciendo anteriormente en el área de Capernaum, que era prácticamente su centro de operación. Por eso al otro lado de Gadara era entonces Capernaum, donde comenzó a reclutar los primeros 4 discípulos, sobre todo Pedro y Andrés, que fueron los primeros, y después Santiago y Juan. Y fíjense ahora que esa mujer escucha que Jesús vino, lo escucha hablar, y se mete atrás de Jesús dentro de la multitud y tocó su manto. Tremendo. Me imagino él tenía un manto que tal vez estaba un poco arrastrando en el piso, o estaba llegando casi al piso, y ella toca ese manto. Pero vamos a ver la razón por qué tocaba el manto y no trató de tocar la mano del Señor o su cuerpo, ¿verdad? O los pies, sino el manto. Versículo 28, ahí está la explicación de la actitud de esa mujer. Ciertamente desesperada, ansiosa de encontrar sanación de su problema de 12 años. Porque decía,
si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso se llama fe. Esa mujer tenía una fe tan grande en Jesús que estaba convencida que solamente con tocar el manto del Señor, eso ya la pudo salvar. Y fíjense, mis amados, esa fe de solamente tocando el manto puede salvarla y sanarla, me llega a un relato en el libro de Hechos. En el libro de Hechos del doctor Lucas, en el capítulo 5, en los versículos 12 al 16, vemos que las personas tenían también una misma fe en los apóstoles, porque ya sabemos que el libro de Hechos es la historia de la iglesia principiante. No me gusta mucho la expresión iglesia primitiva, porque de primitiva no tenía nada. Era una iglesia principiante después de la ascensión del Señor Jesús, después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, y ahí comenzó la iglesia. Con el primer discurso de Pedro, y se bautizaron 3,000 personas ese día con milagro de lenguas, porque habían muchos representantes de otras regiones, alrededor de 17 diferentes idiomas, y todos escucharon el discurso de Pedro en su propio idioma. Entonces yo prefiero más bien decir hubo un milagro de oído y no tanto tal vez de lengua, porque Pedro obviamente hablaba arameo, me imagino, y no soy testigo en qué idioma él hablaba, pero asumo que fue arameo o fue el idioma de los judíos, y todos lo escucharon y lo entendieron, comprendieron la palabra. Y fíjense aquí en el capítulo 5 de Hechos lo que pasa. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Tenemos que recordar que a los apóstoles el Señor les dio obviamente el don de sanación, el don de hablar en lengua, o sea, entendido en diferentes lenguas, y expulsar demonios. Eso fue el don apostólico para comprobar que ellos son autorizados representantes de Dios en la tierra, para evangelizar, para predicar la palabra, la enseñanza que Jesús ha hecho durante sus 3 años de su ministerio. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tenían seguidores porque ellos vieron las señales, las maravillas, los milagros, los prodigios que los apóstoles por ese don divino hicieron, ¿verdad? Versículo 14 del capítulo 5 de Hechos. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aquí vemos también que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que si tú predicas la palabra de Dios, tú eres el sembrador que siembra la semilla, y la semilla cae sobre el camino, cae sobre pedregales, sobre plantas que tienen espinales,
y sobre buena tierra. Ahí vemos que tú predicas a muchas personas y no todos reciben la palabra de Dios. Solamente un terreno, la buena tierra, da fruto, que es un corazón receptivo y perseverante. Entonces, pero aquí los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Pero fíjense, versículo 15, ahí voy yo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Eso no es la misma fe que vemos en esa mujer que sufrió 12 años de flujo de sangre y tenía la fe que solamente tocando el manto del Salvador, del Señor, del Mesías, ella puede ser curado. Y aquí las personas tenían la fe en el don apostólico de Pedro, aun donde él pasaba y solamente la sombra de Pedro lo tocaba, ya pudo ser sanado. Eso, mis amados, es la fe en el poder de Dios, en el poder en ese tiempo también de los dones apostólicos para que el reino de Dios crece. Los apóstoles fueron autorizados y exhortados por parte del Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O como dice Marcos, por tanto, id y predicad el evangelio. Ya no tenemos los apóstoles son los 12 que el Señor Jesús eligió. Ahora el sentido apóstol es otro, es enviado por Dios. Pero ya no hay apóstolos con A en letra mayúscula, porque nadie vive 2000 años y ha sido elegido por el Señor Jesús como apóstol. No es testigo. Y eso era uno de los requisitos. Y ciertamente también tenemos a Saulo de Tarso, que el Señor apareció en el camino a Damasco y fue designado por el mismo Señor Jesús como apóstol, pero no forma parte de los 12. Entonces, muy importante. Volvemos al texto base en Marcos 5. ¿Qué pasó cuando la mujer tocó ahora el manto del Señor Jesús? Versículo 29. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense, Marcos usa aquí la palabra fuente de su sangre, el origen de ese sangrado, de ese flujo de sangre de 12 años. Eso fue la causa, posiblemente, muy probablemente un tumor. Pero la Biblia no dice la causa, ¿verdad? Sino la situación. ¿Qué pasó a esa mujer? Pero inmediatamente cuando tú recibes la sanación, la salvación del Señor, tú lo sientes, porque del Señor Jesús fluye el poder, y el poder de Dios para el creyente, el Espíritu Santo. Y no podemos olvidar, cuando nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo en mí es el poder de Dios que me mueve en mi vida. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Pero a veces hay personas
que lo vuelven triste, que lo oprimen, que no dejan actuar el Espíritu Santo en ellos. Y obviamente ninguna cosa puede entristecerse, sino solamente una persona. Y la Biblia dice claramente que no debemos entristecer, hacer triste al Espíritu de Dios. Entonces, ocurrió ese milagro. La mujer sintió que ya su problema ha sido sanado. Ya no tiene el flujo. Me imagino que esa sensación, ¿verdad?, dentro de esa mujer, de júbilo, de gozo, de agradecimiento, de profunda agradecimiento, de adoración a Dios. Y fíjense ahora qué ocurre. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Fíjense, fue el poder de Dios que sale de Jesús. Y no olvidemos que Jesús, hombre, es Dios Hijo, nacido hombre. Y tuvo que ser así para poder morir en el lugar nuestro, por nuestros pecados, porque Dios es eterno y Dios no puede morir. Dios viene de la eternidad pasada y lo vemos en la eternidad futura. Dios no tiene madre, porque es eterno. Dios nunca nació. El que nació es Dios Hijo, pero nacido hombre, con nombre Jesús. El Salvador, el Mesías prometida y profetizado. Y Jesús siente que de su cuerpo sale su poder divino. Pero por la multitud, y que fue de espalda, que la mujer lo tocó el manto, no se dio cuenta quién es, pero sí sabía que algo ocurrió, un milagro, una sanación. Entonces, pregunta: ¿quién me tocó mis vestidos? Ni siquiera quién me tocó a mí, quién tocó mi mano, quién tocó mi pie, quién tocó mi cabello, sino mis vestidos. Versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice quién me ha tocado? Oiga, casi se burlan. Los discípulos estaban burlándose de Jesús. Nosotros en Panamá podríamos decir: oye, pero ¿qué te pasa? ¿No ves el gentío aquí? Y tú preguntas quién se chocó contigo. Impresionante. Ni se dieron cuenta que ocurrió. Y prácticamente se burlan del Señor. Pero fíjense, el Señor Jesús sabe qué ha pasado y sabe qué tiene que hacer. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él estaba intrigado, él quería ver, porque él, siendo hijo de Dios, sabía de la fe de esa mujer. Él ya sabía quién lo tocó y por qué lo tocó, por esa fe que esa mujer tenía. Pero quería verla, quería decirle, hablarle, confirmar, como nosotros oramos con un amén: así es, así será. Él tenía esa intención. Y estaba buscando, estaba mirando alrededor para ver si encuentra a la persona que le ha tocado el manto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y ese versículo, mis amados, es sumamente importante lo que nos está enseñando. Al comienzo vemos que un lugar de ese gozo, de ese agradecimiento, de ese júbilo, de ser sanada después de 12 años sufrir de ese flujo de sangre, la mujer ahora sintió temor y estaba asustado porque el Señor le estaba preguntando, ¿pero quién fue? Qué curioso cuando Dios sana, cuando Dios da la salvación y la sanación, hay personas que sienten miedo, quisieran esconderse tal vez. Y ella sabía qué ha pasado con ella. Y inmediatamente ella se postra delante de él en señal, Señor, fui yo. Y le dijo toda la verdad, y yo creo eso es la parte importante. Estemos en la situación que estemos, a Dios y al Señor tenemos que decir siempre la verdad. Primeramente, Dios sabe todo, por supuesto, en su omnisciencia. Pero si hablamos con Dios en oración, no podemos quedarnos callados. Tenemos que decir en todo momento la verdad. Y la verdad de ella fue que sufrió 12 años una enfermedad incurable, estaba desahuciado, quedó en la ruina por pagar tanto médicos y ningún médico pudo aliviar su condición, más aún se empeoró su condición. Y fíjense ahora el versículo 34, y tenemos que recordar que este milagro ocurre mientras que Jesús acompaña a Jairo a la casa de ese principal de la sinagoga caminando por la calle. La gente estaba alrededor de ellos empujándolos. Y ocurre este milagro de esa mujer. Pero Jesús le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso es un amén. Así es, así será. Pero vemos la fe de esa mujer que estaba convencido que aún el manto del Señor Jesús puede sanarla de una condición incurable que ningún médico humano pudo aliviarla. Fue el médico por excelencia. Fue el Señor Jesús que la sanó con su poder divino. Y le prometió que queda sana de tu azote. Por supuesto, imagínense 12 años sangrado, profuso. Impresionante, mis hermanos. Y ahora volvemos a la continuación. ¿Qué pasó con Jairo y el Señor que lo estaba acompañando? Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Sabemos que efectivamente la hija, una hija de 12 años, dice la palabra, estaba agonizando. Y definitivamente no sabemos si en el momento que Jairo ya se encontró con Jesús ya estaba muerto o no. No sabemos la distancia exacta. Pero ocurre ahora efectivamente mientras que camina Jesús con Jairo a la casa de Jairo. Ya vino personal, vino familiares, vino alguien de la casa de Jairo diciendo, la hija ya falleció. Y no debe
molestar, imagínense, molestar más al maestro. Ellos reconocían al Señor Jesús como maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y eso yo creo es lo que Jesús nos está hablando todos los días. Que Él apela a nuestra fe. Él nos dice todos los días: cree en mí. Cree en mí que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el agua de vida. Hermanos, se trata cuando creo, cuando tengo fe en Dios, del tal llamado nuevo nacimiento. ¿Se recuerdan, mis hermanos, cuando Nicodemo, el principal entre los judíos, llega de noche donde Jesucristo, porque tenía una inquietud? No se atrevía posiblemente a verlo de día por temor a sus compatriotas. Y Jesús le dice en Juan 3:3: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él no entendía nada y pregunta: pero ¿cómo yo puedo volver al vientre de mi madre siendo adulto? Muchas personas no comprenden qué significa nacer de nuevo en Cristo Jesús. Es un nacimiento espiritual por la fe. Pero por eso Jesús le dice ahora a Jairo, después de esa noticia catastrófica que su hija de 12 años ha fallecido: no tenga temor. Cree solamente. Muestra tu fe. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Fíjate, Jacobo, Santiago, ¿verdad? Aquí es algo muy importante. Ya Jesús iba, como dijo, no temas. Ya Jesús tenía en mente otro milagro. Ahora triunfar sobre la muerte, porque obviamente la gente estaba diciendo que la niña ha fallecido. Y ahora Él para a la multitud, también con su poder divino, ¿verdad? Y permite únicamente a Pedro, Jacobo y Juan, yo diría, el círculo cero de nuestro Señor Jesucristo, para hablar con una expresión moderna que estamos usando. Ellos fueron los discípulos más cercanos siempre del Señor, que lo acompañaron, ¿verdad? Versículo 38: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ahí confirmamos que efectivamente la muchacha ha muerto. Ya la gente estaba llorando, había un alboroto, ¿verdad? Habían lamentaciones. Ustedes saben, en esa cultura eso es con muchos gritos, y aquí también en la cultura latino, cuando hay un fallecimiento, se escuchan muchos llantos y gritos, hasta en los sepelios. Y es humanamente y culturalmente entendible, pero nos muestran que no es que la muchacha se desmayó o estaba dormida profundamente. No, la muchacha ha muerto.
Y dice entonces el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Claro, Él es el Señor, Él es Dios Hijo. Él puede decir que obviamente la niña duerme tranquilo. Yo tengo el poder de resucitarla. Y Él estaba dispuesto de resucitarla, de devolverle la vida. Pero fíjense la desconfianza, la ignorancia, la burla. Versículo 40, y se burlaban de Él. Si se burlaron de Jesús, ¿cuántas personas no se van a burlar de nosotros? Ustedes saben muy bien, ser cristiano no es vivir en una esfera de cristal como intocables. Nosotros vamos a tener aflicción en el mundo, pero sabemos que el Señor Jesús venció al mundo. Entonces se burlaban de Él, mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a las que estaban con Él, y le entró donde estaba la niña. Efectivamente, Él autorizó y hizo pasar a los papás, a los padres de la niña, como testigo ocular de su poder divino y lo que iba a hacer ese milagro. Y los que estaban con él, eso era Pedro, Jacobo y Juan, y entró entonces a la habitación donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y Jesús tenía que decir, niña, a ti digo, levántate, porque si él lo hubiera dicho, levántate, en este momento todos los muertos se hubieran levantado. ¿Se recuerdan cuando murió Lázaro, el amigo de Jesús, el hermano de Marta y María, que ya estaba 3 días muerto, estaba hediondo? Y él dijo, Lázaro, sal. Y si no hubiera llamado a Lázaro, el poder divino de Jesús hubiera levantado en ese momento a todos los muertos de las tumbas. Impresionante, ¿verdad? Entonces Jesús sabía perfectamente bien qué estaba haciendo. Niña, a ti, personalizado, directo, dirección precisa, concisa. A ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Yo creo no es de menos. Pero lo impresionante, mis amados, es que ellos estaban solicitando ayuda a Jesús. Estaba pidiendo sanación. Estaban pidiendo que viviera la niña. Y Jesús no hizo otra cosa a darle la vida, lo que pidieron. Y cuando Dios cumple con una petición, la gente se asusta. Así es el humano. Nos asustamos cuando Dios obra en nosotros. Y no es eso que hemos pedido. ¿Se recuerdan cuando Pedro estaba preso allá en Jerusalén? Los discípulos estaban reunidos en la casa de la mamá de Juan Marco, orando por la libertad de Pedro, porque lo iban a matar el día siguiente. Y vino el ángel, se abrió la puerta de la cárcel como si fuera una puerta moderna de sensor de un centro comercial. Hoy Pedro sale, llega a la casa, toca la puerta, nadie le escucha con excepción la empleada. Y cuando escucha la voz de Pedro, corre para atrás en lugar de abrirle la puerta, corre, ahí está Pedro, ahí está Pedro. Y la gente asustada, no puede ser, está loca.
tú has visto un fantasma. Estaban orando por la liberación de Pedro. Dios libera de forma milagrosamente a Pedro, y cuando Pedro llega donde ellos, casi no lo reciben. Hermano, en el último versículo dice: pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se les diese de comer. Él quería mantener ese milagro un poco escondido, porque Jesús nunca quiso la fama, sino era un favor personal a Jairo, ¿verdad? Y que ellos dieran testimonio, que no sea toda la multitud, ¿verdad? Sino eran los papás de la niña y la misma niña que puede dar testimonio lo que Dios hizo en su vida. Y para señal que la niña verdaderamente está con vida, normal como antes, les manda a darle comida. Yo creo una persona que come, efectivamente es una persona de sangre y hueso, vamos a llamarlo así, no es un fantasma, no es una ilusión. Y eso es importante. Hermanos, como enseñanza y tal vez aplicación para nuestra vida de esos dos relatos de milagros, uno, una sanación de una enfermedad incurable, y la otra, triunfar sobre la muerte, vencer la muerte. Referente a la primera, efectivamente nosotros tenemos una enfermedad mortal, el pecado. Si Dios no nos sana, estamos muertos. Nosotros podemos obtener la vida eterna por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Por esa sangre derramada, fuimos lavados de toda maldad. Pero el requisito es recibirlo, recibir al Señor Jesús como Salvador del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, porque nosotros no nos podemos salvarnos o sanarnos. Es el médico de excelencia, el Señor Jesús, que nos sana, que nos salva, por lo que Él ha hecho y por su poder. Y la salvación, mis hermanos, es un regalo de Dios. Y es por gracia, porque nadie merece la salvación, porque todos somos pecadores. Nacemos pecadores a la imagen y semejanza de Adán. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no perezca, mas tiene vida eterna. Y tenemos que ser honestos. Como dice la mujer, le contó con honestidad, le dijo la verdad. Así también tenemos que tratar a Dios, al Señor, con toda verdad nuestra. Y la fe nos mueve a los cristianos. Nosotros tenemos la certeza que Dios cumple su palabra. Y tenemos la seguridad que en el día postrero vamos los hijos de Dios y las hijas de Dios están en su presencia, a la estatura del varón perfecto. Y también referente a Jairo, a su esposa, a esa niña de 12 años
agonizando y fallece. Pero la fe que Jesús puede dar sanación y vida. Sean esos dos ejemplos para nuestra vida también ejemplos. Y pedimos ahora en oración al Padre Celestial, dándole gracia por esa enseñanza del día de hoy, que Él nos permite todos los días, teniendo esa fe inquebrantable en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, y que nunca perdemos de nuestra mirada a Dios y al Señor Jesús. Que nunca falte su divina provisión. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amigo, ¿usted está seguro que tiene la vida eterna? ¿Usted forma parte de la familia de Dios? Si no está seguro, aprovecha el día de hoy de arrepentirse y recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Y oro ahora por una persona que está viendo esa transmisión, que en este momento se arrepienta, abre su corazón sinceramente y te recibe, mi Señor, como su Salvador personal y Señor. Bendícelo. No permite que esa persona se desvía, se pierde en los caminos, que no sea un terreno de espinales, que cuando nace esa plantita hermosa de la buena semilla, las espinales la ahogan y la matan y la cercan. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, y gracias por habernos hecho hijos o hijas de Dios y por ese regalo inmerecido de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para terminar, mis amados, testifican a Jesucristo. Den testimonio lo que hace Dios en su vida. Participen en la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si este mensaje pastoral ha sido de gran bendición para usted, de edificación, compártelo. Compártelo con sus amigos, con sus contactos, y oren que la palabra de Dios le hace cambiar su rumbo en su vida. No le quite la posibilidad de la vida eterna en la comunión con Dios. No pregunten si le va a gustar o no le va a gustar el mensaje. Mándaselo y ore que sea la palabra de Dios que haga ese cambio